Bueno, ahí estamos. Eh, bueno, si quieren, vamos arrancando. Primero, aclaro lo siguiente, este grupo de estudio fue así medio organizado sobre la hora porque me empezaron a mandar varios mensajes con algunas dudas, los que van a rendir ahora entre mañana y el viernes en las comisiones que no han podido rendir semanas anteriores. Y también, bueno, incluso compañeros que ya han rendido y que por ahí tienen que ir a recuperatorio, así que medio que lo hacemos así, express. Por otro lado, y habiendo dicho eso, aprovecho para decirles dos cosas que me parecen eh, importantes, o bueno, tres breves, pero para que sepan, porque creo que está bueno y que es información que todos tenemos que manejar. Sobre todo lo primero que les voy a decir, que tiene que ver con que en este momento en teoría, digo en teoría porque estaba viendo que hay unos quilombos bárbaros, pero se podía llegar a tratar en el Congreso de la Nación la ley de financiamiento universitario. Cuento esto porque está todo relacionado, ¿no? Esa ley permitiría que los docentes cobren bien, los no docentes cobren bien, y por ende que no haya más paros, por ejemplo. Es decir, todo está relacionado incluso con la materia y con el aprendizaje de los contenidos y demás. Pero bueno, sería un golazo que esa ley se trate y se apruebe, pero yo por lo menos estaba viendo ahí distintas noticias que parece que, bueno, que la libertad avanza, quería levantar la sesión, bueno, no sé, no comprendo del todo bien, pero quilombo, en fin. Pero les comento sí para que estén atentos, atentas, porque esto nos involucra a todos y todas. Eso por un lado. Por otro lado, dejarles una invitación que tiene más que ver por ahí con la facultad, incluso con la propia carrera. El martes de la semana que viene, martes 8 de julio, a las 18 horas, de manera virtual, así también por Meet, vamos a hacer una charla con una docente bueno, ella es Julia Pitch, se llama, es docente de lengua inglesa 4 y de la materia de interpretación, que es materia que solo tienen los que están haciendo el traductorado, pero que bueno, tiene mucho conocimiento en ese campo y la idea es que en la charla nos pueda contar sobre la salida laboral en interpretación. Así que dejarles la invitación para todas aquellas personas que estén interesadas en participar. En general, este tipo de actividades que hacemos en la UNITE son como también para aportar un poco nuestra formación a los temas que consideramos que son de interés entre los estudiantes de lenguas modernas y también un poco como disparador para ver, porque un poco estamos en los inicios del debate de una reforma del plan de estudios, ¿no? De la actualización del plan de estudios. Y son temas que de alguna manera creo que debieran incorporarse. Interpretación ya está, en verdad, en el plan de estudios del traductorado, ¿no? Pero en todo caso profundizarse, porque hay una sola materia que da un pantallazo general, pero no se profundiza mucho. Así que bueno, dejarles la invitación a participar también para quienes les interese. Y por último, esta invitación es medio out of context, pero bueno, también vamos a hacer una fiesta de interfacultades ahora este viernes en Roset, bar que queda ahí en diagonal 74, 9 y 10, creo. Yo no lo conozco, la verdad, pero bueno, en fin, vamos a hacer la fiesta ahí y nada, por si alguna está quiere cerrar el cuatrimestre bien arriba e ir a la fiesta y demás, con amigos, amigas que se hayan hecho ahora durante el ingreso, más que invitados, invitadas. Pero bueno, esas tres cosas quería mencionarles. Habiendo dicho eso, si quieren, arrancamos. Yo no preparé nada, es decir, a diferencia de los grupos de estudio anteriores, no preparé temas ni ejercicios específicos porque, bueno, por un lado, por la manera en la que se dio este grupo de estudio, que es lo que contaba por ahí al principio, pero por otro lado, porque también me interesaba que ustedes puedan plantear dudas que tengan. Eh, Incluso por ahí podemos hacer como, bueno, una primera parte del grupo de estudio sobre la unidad 4, es decir, TP1 y TP2, y una segunda parte del grupo de estudio sobre dudas de la unidad 5, ¿no? TP3 y TP4. Y a su vez he visto que, bueno, algunos compañeros han pasado por los grupos de WhatsApp los exámenes que les tomaron en algunas de las comisiones de los lunes, martes y miércoles. Quizás pueden servir para practicar. Pero bueno, en principio quería eso, abrir el espacio para que se planteen dudas y las resolvamos entre todos. No necesariamente las tengo que resolver yo, quizás
alguien plantea una duda y uno o una de ustedes sabe cómo contestar, cómo ayudar y quiere meterse, buenísimo, mejor, de hecho creo que es incluso mucho mejor hacer ese ejercicio, pero bueno, cualquier cosa yo me meto hoy. Pero, ¿les parece que hagamos así, eh, como un espacio de dudas que tengan primero sobre la unidad 4 y las vemos y resolvemos como en conjunto y después, bueno. Y dejo la invitación también por si alguien quiere y se copa y no les da vergüenza de prender la cámara también, así no estoy yo ahí medio solapa viéndome a mí mismo. Eh, pero bueno, si les da cosa tampoco pasa nada. Pero bueno, arranquemos si quieren así, con preguntas. ¿Quién se anima? Yo tenía una duda sobre la unidad 4, que hay un punto que aparece en varios parciales, que es lo de los criterios formales y semánticos de categorías léxicas y las funcionales también, pero no encontré nada en la bibliografía, o capaz que está con otro nombre y estoy re perdida con eso. Criterios formales y semánticos de las categorías léxicas y funcionales. Sí, sí, eso. Bueno, a ver. Voy a abrir un apunte que yo estoy participando de las clases de Guadalupe Herrera, de las de la Comisión B, eh, y tomo apunte de todo lo que vemos y vimos las léxicas y funcionales como un tema que desarrollamos, digamos. Eh, Así que les puedo pasar lo que tengo. ¿Alguien igual se anima a contestar esa duda o a aportar por ahí un poco sobre esa pregunta que hizo Ana recién? ¿Me repetís el principio de la consigna? No encuentro el parcial específicamente acá, pero las preguntas eran como aplicar criterios formales y semánticos para identificar las categorías léxicas o funcionales. Ok, bien. Bueno, yo no lo había, no recuerdo haber visto criterios formales y semánticos, pero podemos diferenciarlos igual porque tiene ya que ver. Pero bueno, tengo este apunte que hoy le pasé a Sofi, de hecho, porque también me hizo una pregunta similar, así que... pero es el mismo. Tengo la distinción básica entre categorías léxicas y funcionales, tiene que ver con el tipo de significado, acá entramos en lo semántico, sería, ¿no? Que aporta a una oración. Llamamos al mundo extraverbal, extralingüístico, al mundo al que nos referimos con el lenguaje, ¿no? El mundo extraverbal es el mundo al que nos referimos con el lenguaje. Las categorías léxicas designan directamente elementos de la realidad, ¿no? Las clases de palabras que conforman las categorías léxicas son los verbos, que refieren a eventos o estados, los sustantivos, que refieren a entidades, adjetivos, que son características o propiedades de esas entidades, los adverbios, que son características o propiedades de los eventos, ¿no? De los verbos, y preposiciones, que en general designan elementos de la realidad que tienen que ver con lugares, direcciones, con lo que se llama la relación espacial, ¿no? Por ejemplo, no sé, eh, voy de acá para allá, bueno, es una relación espacial, perdón, que denotan esas preposiciones. Lo que tienen las categorías léxicas es esto, ¿no? Que designan y representan conceptos que se almacenan en la memoria como prototipos. Eh, o sea, nosotros conocemos, en nuestra vida habremos visto, no sé, bueno, no sé si miles, pero muchas mesas distintas, pero tenemos un prototipo de lo que es una mesa, sería, ¿no? Lo que tienen estas categorías léxicas de particular y de diferencia con las funcionales es que son una categoría abierta, mejor dicho, son categorías abiertas. Es decir, que cambian, que incorporan elementos nuevos, se desplazan elementos viejos, no necesariamente, no es tan mecánico, ¿no? No es que quiero decir, no es que porque un elemento nuevo se incorpora, se desplaza uno en su lugar. No es tan mecánico. Pero sí se incorporan nuevos y se desplazan otros viejos. Eh, Recordemos, ¿no? Las categorías léxicas designan elementos de la realidad cambia, la realidad es dinámica,
El mejor ejemplo que vimos en la comisión con Guadalupe, y que hoy charlábamos también con Sofi, tiene que ver con, por ejemplo, la tecnología, ¿no? Tenemos hoy sustantivos y verbos que antes no existían, digamos, con los cuales nos referimos a cuestiones muy específicas de la tecnología, verbos como chatear, doxear, spamear, no se me ocurre ahora otros, pero, y bueno, y ya sustantivos como computadora, celular, no sé, Instagram, cosas que, bueno, bueno, 20, con el computador y celular con 20 me estoy quedando corto, pero 40, creo, 50 años atrás, por lo menos en nuestro país, no se mencionaba. En ese sentido son abiertas, ¿no? Son categorías abiertas como que van cambiando. Eh, porque, bueno, en la realidad cambia. Cuando tenemos nuevas cosas que representar, surgen nuevas formas de llamarlas. Y también la particularidad que tienen las categorías léxicas es que pueden aparecer de forma aislada. Eh, ¿No? Un sustantivo, si yo ahora digo, no sé, mate, bueno, ustedes comprenden a lo que me estoy refiriendo, digamos, y no sería, bueno, es como totalmente aceptable, vamos a decir. Eh, Tengo una cosa más sobre categorías léxicas, que es que se pueden combinar y formar palabras compuestas, eh, un verbo y un sustantivo, tipo abrelatas, girasol, bueno, hay cientos de ejemplos. Pero bueno, esas son algunas características de las categorías léxicas. Eh, Formales, yo creo que, bueno, y semánticas tiene que ver. Formales creo que tiene que ver con esto de, bueno, cuáles son las categorías de palabras que podemos encontrar dentro de las categorías léxicas, ¿no? Esto de que podemos encontrar verbos, sustantivos, adverbios, adjetivos, preposiciones. Y por ahí lo semántico tiene que ver con esto de que designan elementos de la realidad y que por lo tanto son categorías abiertas porque la realidad cambia y a medida que se van incorporando nuevos elementos de la realidad también necesitamos nuevas formas para referirnos. Eh, Ahí va L lo de. Termino esto y vemos otra duda, si vamos paso a paso y no nos queda nada sin ver. Em, Iván, sí, yo tengo una pregunta. Cuando hicimos un ejercicio sobre esto, dimos esta misma definición que tú acabas de dar, pero al momento como de marcar tipo, esta palabra aquí es funcional y esta es léxica, nos quedamos un poco cortas y quería saber, digamos, en un parcial cómo, o sea, si yo marco una palabra, luego cuál explicación doy o pongo la misma explicación para todas, porque siento que es ok. un poco redundante. Pero les han tomado así en algún parcial, tipo, les han pedido que identifiquen palabras que se corresponden con las categorías léxicas y palabras que se corresponden con las categorías funcionales. Yo todavía no he ido a ningún La parcial, comisión pero de. fui a la devolución de parciales de los chicos de la comisión de lunes con Velasco y Claro, dijo que a lo mejor mete categorías funcionales y léxicas y le pregunté cómo y me dijo que eso no se puede preguntar. ok, bueno. En la comisión de lo tomaron, Em, dijo Emma, igual así que por ahí vamos ver Iván, igual. ya encontré el parcial, es el de la comisión N. Es el punto 2, dice, a partir del siguiente par de oraciones, a reconocer a qué categoría funcional o léxica y a qué clase pertenece cada una de las palabras subrayadas aplicando criterios formales y semánticos. A ver, Ponele. ¿me pasás las oraciones? Ah, va, las pongo, Sí, las sí, escribo en ahí el chat. tenés. Pero ponele, o sea, si yo quiero responder esto, caracterizándola, ¿ya estaría? A ver, espera, primero pasame las Dale, oraciones. te ¿Sí? paso la foto de última. Ah, no, díctamelas acá y las copio acá en el chat. Ok, la A es, él buscó los zapatos bajo la cama y bajo está subrayada. Él buscó los zapatos bajo la cama. Sí, y la Bien, B es ya abajo. Y bueno, abajo está subrayado. ya abajo. Esas son las dos oraciones. Claro, Y en ambas se subraya bajo. sí. Bien. Y lo que te pide, ¿cuál era la consigna? Perdón. A partir del siguiente par, reconocer a qué categoría y a qué clase pertenece cada una de las palabras subrayadas aplicando criterios formales y semánticos. Bien. Bueno, hagamos esto. Porque hagamos una cosa. Termino de explicar lo de las categorías funcionales
como para poder abordar mejor este ejercicio y lo abordamos. ¿Les parece? Para ver el contraste, sobre todo, que me interesa esto. Tengo anotado esto. Las categorías funcionales son los determinantes que indican referencia de dónde está cada cosa, los cuantificadores que indican la cantidad, el tiempo que indica el pasado, presente o futuro, el aspecto. Esto es algo que no vemos mucho en IAL, de todas formas lo profundizamos más en gramática. Si es progresivo, terminado, habitual, pero eso lo vamos a ver en otro momento, no se preocupen. La polaridad en relación a si es negativo o afirmativo, y algunas preposiciones que se llaman preposiciones funcionales, y algunos adverbios que también se llaman adverbios funcionales, que muestran grados de certeza, reflejan percepciones, posturas del hablante, que es algo que vemos más en la unidad 5. Bueno, eso no importa. La diferencia entre, bueno, no, eso tiene que ver con el aspecto. Las categorías funcionales son instrucciones para la gramática respecto de cómo deben interpretarse las categorías léxicas. Es decir, que especifican las referencias, las magnitudes, las cantidades, valores temporales, partes de eventos, etc. No pueden aparecer de forma aislada. Son categorías cerradas. No, esto de que son categorías cerradas quiere decir lo contrario justamente a lo de las léxicas en relación a que no cambian, suelen ser las mismas. ¿Qué diferencia notan ustedes o qué podrían identificar bajo en la primera oración, ¿no? Él buscó los zapatos bajo la cama, y la segunda oración que es ya abajo? Para empezar, categoría de palabra. No en cuanto a si es léxica o funcional, categoría de palabra en relación a si estamos hablando de un sustantivo, de un verbo, de un adjetivo, de qué estamos hablando en cada una. ¿Alguien se anima a decir las categorías? ¿Es la misma categoría de palabra bajo en las dos oraciones? Puede ser que sea preposición, adverbio lugar, dice, y verbo. No, de re ahí. En la primera, vos decís suma, en la primera... Sí, ahí lo que dice la compañera. Dije preposición, pero la verdad que no lo chequeé. Lo tiré por tirar. Había una chica, yo me acuerdo, no me acuerdo el nombre, pero que en el primer grupo de estudio que hicimos presencial se sabía la lista de preposiciones. ¿Alguien se la sabe? No. Ojalá. Alguien se las tiene que saber. O sea, habría que hacer un experimento social de cada tantos argentinos se sabe la lista. Ahí está, Estefanía. No sé. ¿Cuál es esa A, ante, bajo, con, contra, de? Sí, son estos. Me encanta porque Sofi la mandó Fue como un trauma. Sofi la mandó por chat, no, excelente. Bueno, bajo, ahí está. Genial. Pero bueno, ya ven que es útil saberse esa lista. Yo no se los digo, igual tampoco me la sé, pero no me la acuerdo, digamos. Pero bueno. Bueno, bien, la segunda oración, claramente bajo es un verbo, ¿no? Bajar, conjugado. Y en la primera oración es una preposición. Bien. Y ahora sí, en términos de categorías léxicas y categorías funcionales. Esto es una trampa, porque no todos los adverbios ni todas las preposiciones son categorías léxicas. La mayoría lo son. Vieron que recién leía preposiciones funcionales y adverbios funcionales dentro de categorías funcionales. La mayoría lo son, pero no todos. ¿Qué piensan acá? ¿A qué categoría responde cada bajo? Léxica, funcional, las dos léxicas, las dos funcionales. ¿Qué dicen? Insisto en que pueden estar... ahí va, bueno, ahí... Puede ser que cuando el verbo estaba conjugado era funcional. Y si no está conjugado, ¿por qué no sería funcional? Perdón. Que cuando el verbo está conjugado sería funcional. Algo así había notado. ¿Puede ser? Me parece que no. Yo lo consideraría léxico en relación a esto y que denota
designa un elemento de la realidad, ¿no? Un evento, en este caso. No, creo que los verbos en general, lo que sí es funcional, pero es como rasgo, no como categoría, son, bueno, esto, el tiempo verbal, los rasgos de persona y números son rasgos funcionales, pero el verbo, el evento, es una categoría léxica. No, por más que el verbo esté conjugado, denota un evento. Por lo tanto, seguiría siendo una categoría léxica. Lo que sí es cierto es que los rasgos de tiempo, de persona, de número, mejor dicho, los rasgos de persona y número y la flexión verbal sí son funcionales. Pero el evento no deja de ser una categoría léxica. Ahí lo encontré. ¿Qué encontraste, Sofi? Encontré en el TP2 el punto 3 que pusimos cuando salga del trabajo, y ahí era categoría léxica porque es sustantivo, y después yo bajo presión trabajo mejor, que era categoría funcional. Trabajo. Claro, o sea, en el primero es sustantivo y en el otro es un verbo que estaba conjugado, entonces por eso, porque estaba conjugado, era categoría funcional. Si no, otro ejemplo era el 3.6 que dice sí desayuné, y ahí pusimos que era categoría funcional, y después decía el desayuno, y en ese pusimos categoría léxica. A ver. Bueno, tengo el apunte de ese mismo ejemplo, pero con cómo lo vimos en la Comisión de Guadalupe. A ver, tengo este mismo ejemplo, ¿no? Yo trabajo mejor bajo presión, mejor dicho, yo trabajo mejor bajo presión cuando salga del trabajo, etc. En la primera cláusula, trabajo es un verbo y en la segunda es un sustantivo. Desde el punto de vista del lugar que ocupa en la oración, podemos observar que en la primera cláusula está precedida por un pronombre y seguida de un adverbio, ¿no? En yo trabajo mejor. Es el núcleo de la oración, refiere a un evento, evidentemente es un verbo. En la segunda cláusula, trabajo está precedido de un determinante. Recordemos que del es una contracción de él. Podemos pluralizar trabajo. Por ejemplo, cuando salgo de mis trabajos, es evidentemente un sustantivo. Pero lo tengo como si fueran léxicas. Pero bueno. Sí, vimos eso en nuestra comisión. Mateo Carrier, bien. Claro, yo estoy... Vos, Vera, también estás con Guadalupe. Con Ivana. Y vieron los dos léxicos. No, es genial. Genial cómo cambia por comisión. Perdón. El que tiene, o la que tiene de nombre AHHJJTTTEFGB. No sé cómo se llama. ¿En qué comisión? ¿Con quién estás? Con Guada, perdón. ¿Y cómo te acordás que lo vimos? No sé si estabas en la misma comisión que yo o en la A. Ambos léxicos, de una. Bien, no estoy tan loco. Che, bueno. Bueno, aparentemente Velasco toma que si es un verbo conjugado, corresponde a una categoría funcional. Yo les voy a decir esto, en función de que puedan aprobar el parcial, háganlo como lo vieron en clase. Que es lo mismo que les decía con el debate de los sintagmas nominales y determinantes. Háganlo como lo hayan visto en clase. Pero sépanlo, que no se vio igual en todas las comisiones, y después de rendir, si quieren, para no entrar en conflicto con su parcial, consulten. De hecho, cuenten. Tengo, no sé, un amigo o una amiga que está en la comisión de tal docente, o de otro docente, no importa de quién, y lo vieron así. ¿Cómo es? ¿Qué onda? Bueno, yo creo que por más que el verbo esté conjugado, sigue designando un evento. Por lo tanto, creo que sigue correspondiendo a una categoría léxica
que es como lo vemos en las comisiones de Guadalupe Herrera y bueno, aparentemente de Ivana, no recuerdo el apellido también. Pero bueno, si con Velasco vieron que los verbos conjugados corresponden a categorías funcionales, les diría, bueno, en los parciales pónganlo así, pero después consulten. Consulten porque no es que... Porque entramos en una lógica, sino en la que nunca sabemos cuál es la forma correcta, digamos, cuál es la verdad, y no está bueno, sobre todo siendo la misma materia, la misma cátedra. Qué sé yo, me acuerdo nos había pasado lo mismo, Sofi, con el debate de sintagmas nominales y sintagmas determinantes. Y yo medio que me quedé pensando, dije, no, estoy diciendo yo cualquier cosa, y no, fui a buscar el texto en el que se plantea la hipótesis digo, de los sintagmas determinantes, y era, efectivamente. Pero bueno, esto. Bueno, para tenerlo en cuenta. No sé, quienes estén con Velasco, entonces, pueden analizar al verbo conjugado como categoría funcional. Qué sé yo. Bueno, y quienes no, no. Ambas serían categorías léxicas, ¿no? Trabajo como sustantivo y trabajo como verbo. Ana, puede ser también porque en los videos de la unidad se lo explica como categoría funcional de tipo flexión. Claro, porque esto, la flexión verbal, tipo el tiempo, ¿no? Y los rasgos son rasgos, son funcionales, pero no el evento. No es lo mismo. Pero bueno, somos los distintos, dice Gris. Pero bueno, tengan en cuenta eso. Iba a decir algo más. Los ejemplos de yo ya abajo, ¿no? En ese caso yo creo que es una categoría léxica. Y bajo el sillón, creo que era, no recuerdo. Yo consideraría que también es una categoría léxica, ¿no? Denota relación espacial, es una preposición, pero creo que una preposición que no es de las que entran en las categorías funcionales, porque justamente denota una relación espacial. Pero bueno, insisto, si están con Velasco, analizarían que la primera es categoría léxica, preposición, y la segunda es un verbo conjugado, categoría funcional. Sofía, ¿sería mejor entonces marcar solo la desinencia verbal para poner que es categoría funcional? Si quieren así como decir, che, como ir así más a lo específico, para mí estaría bueno. Esto más pensando en los que están en la comisión de Velasco, como decir, bueno, vienen viendo los verbos conjugados como categorías funcionales. Y por ahí poner, considero que el verbo, al designar un elemento de la realidad que tiene que ver con un evento, es una categoría léxica, sin embargo, que esto es real, digamos, ¿no? Sin embargo, la flexión verbal, digamos, el tiempo y los rasgos, perdón, de persona y número son de categoría funcional. Pueden hacer eso, sí, no está mal. Ay, perdón, no entendí lo recién. Sería algo como que es léxica con flexión de tiempo funcional. No. Bueno, voy de vuelta porque hice un lío bárbaro. Las categorías léxicas denotan elementos de la realidad, ¿no? Pueden ser entidades, pueden ser eventos o estados. Cuando digo entidades me refiero a sustantivos, eventos o estados me refiero a verbos. Características de esos eventos, como son los adverbios, características de esas entidades, como son los adjetivos. Esos son categorías léxicas. Lo que pasa es lo siguiente. Hay algunas categorías funcionales que están un poco entrelazadas, ¿no? Que tienen mucho que ver. De hecho, se complementan. Está esa... Para mí es muy gráfico, muy descriptivo, muy descriptiva, mejor dicho, la analogía que hace Eguren y Soriano de vieron que dicen, bueno, es una máquina, ¿no? Una máquina donde las categorías léxicas son las piezas principales y las categorías funcionales son como los engranajes, que permiten que esas piezas principales se combinen y funcionen y tengan sentido. Bueno, por eso está como todo entremezclado, eso es real. Pero bueno, un poco el debate que tenemos es el verbo, por más que esté conjugado, esta es mi opinión, y un poco como lo vimos en otras comisiones, pero el verbo, por más que esté conjugado, no deja de designar un elemento de la realidad que tiene que ver con un evento, por lo tanto es una categoría léxica. Lo que no quiere decir que no esté afectado
condicionado, modificado por ciertas categorías funcionales como lo son el tiempo, los rasgos de persona, los rasgos de número, ¿no? Eso, si quieren, entendí que esa era tu pregunta, Sofi, si podían los que están con Velasco por ahí, de todas formas, desarrollar esto. Me parece que estaría bueno, sí. Yo porque no les quiero decir, che, no, primero que no soy quien, porque no soy docente, soy un adscripto, digamos, como para decirles, che, lo que está diciendo tal docente está mal, no le hagan caso. No, me parece que no corresponde. Y segundo, porque no quiero que pongan eso y que desaprueben por eso, ¿viste? Me sentiría muy culpable. Pero bueno, sí para que sepan que, bueno, que es algo que no hay mucha coincidencia ni siquiera entre los profes por ahí. Pero bueno, para tenerlo en cuenta. Che, y perdón, voy a volver a una pregunta que pateé, que era una pregunta que creo que había hecho Elena. No sé si él está por ahí como para rehacerla. ¿Cómo identificar en una oración gramatical si falla la selección categorial o semántica? Eso, L, ¿también lo viste en algún ejercicio de otro parcial? Ok, tenés para pasar ese ejercicio, así lo vemos bien por ahí. Eso, joya. Siempre para mí es mejor así ver como casos concretos para poder, primero para yo poder entender mejor a qué nos estamos refiriendo, pero además para poder ver cuál es el problema a resolver. Que todos podamos ver cuál es el problema a resolver. Ana cargó. Y el otro dice... Me comí el bache. Bien. Les leo lo que tengo anotado, que también, bueno, el vos está en la misma, estamos en la comida de Guad. Y pide explicar por qué son gramaticales. Leo lo que tengo anotado, que es lo que... Y esto por ahí lo puedo pasar porque no es tanto... A ver, voy a intentar pasarlo por acá. Espérenme un cachito. Ahí está. A ver. No, bueno, no entra todo, pero voy a pasar. Voy a ir pasando a partes. Así pueden seguir la lectura también ustedes. La falla de selección. Ese. Ahí sí, pasé todo. Bien, lo leo igual. Ahí no, tampoco arrancaba así. Ay, bueno, perdón, lo voy a leer desde acá y ustedes, desde lo que tengo anotado yo, y yo después se los paso a todos ustedes. No, está bien, porque también me mandó un mensaje Elena, perdón. Hay dos criterios de selección, ahí está. Hay dos criterios de selección, la selección de categorías, o selección categorial, selección C, y la selección de significados o semántica, selección C. Esto es un ejercicio de la sintaxis. Si alguna de estas dos selecciones fallan, la sintaxis no va a realizar las combinaciones necesarias. Las fallas de elección categorial pueden ser que se combinan categorías incombinables o que faltan o sobran ítems necesarios en esa combinación. Las fallas de selección semántica o de significados pueden ser que la combinación no tiene un significado propio porque es un sinsentido. Cuando hablamos de gramaticalidad, porque esto está relacionado, ¿no?, en el mismo punto incluso que mandó L, hablamos de secuencias que la gramática de determinada lengua, perdón, esto es cuando hablamos de gramaticalidad, de secuencias que la gramática de determinada lengua produce. Agramaticalidad sería no produce. El verbo es el centro de la oración y su estructuración es muy importante.
Semánticamente, los verbos se refieren a eventos, a situaciones o a estados. La estructura argumental de los verbos es la selección léxica de los verbos. La selección categorial tiene que ver con la valencia de los verbos, que es esto que... Esto lo vieron también con distintos nombres en distintas comisiones, pero refieren todas a lo mismo, que tiene que ver con si los verbos son transitivos, intransitivos o ditransitivos. Es decir, si seleccionan uno, dos, mejor dicho, 1 intransitivo, 2 transitivo o 3 ditransitivo argumentos, ¿no? Selección categorial, entonces, valencia de los verbos, refiere a la cantidad de elementos con los que debe combinarse, sí o sí, un verbo, los argumentos, ¿no? Un verbo intransitivo sería estornudar, un verbo intransitivo sería estornudar, un verbo transitivo sería comprar y un verbo ditransitivo poner o esconder, por ejemplo. Y en cuanto a la selección semántica, tiene que ver con los roles y los papeles temáticos que asigna ese verbo, ¿no? Son los significados de los argumentos que selecciona el verbo en términos de los participantes o entidades requeridas por el evento referido por el verbo. Entonces, veamos estas dos oraciones que mandó L. La primera, Ana cargó. Ahí hay un problema en relación a la selección categorial, ¿no? Porque habíamos dicho que habíamos hablado de las valencias de los verbos o de los elementos que necesita combinar. Pero acá faltan elementos. Porque cargar, ¿qué tipo de verbo es? Es decir, ¿cuántas valencias, cuántos argumentos selecciona el verbo cargar? El transitivo, 2, espectacular. Y bueno, falta un argumento, ¿verdad? Por eso, esa sería la razón por la cual esta primera oración es agramatical. Desde el punto de vista de la selección categorial. ¿Y qué pasa con la segunda oración? Me comí el bache. ¿Dónde está el problema de me comí el bache? O bueno, ¿o hay algún problema con me comí el bache? Tiene que ver con lo semántico, desde ya. A lo que se refiere, todavía no me ha dicho el nombre, pero AHH, HJJJ, TTT, EFGB, es que literalmente nadie se puede comer un bache. Cuando me digas tu nombre va a ser más sencillo. ¿Qué otro? Ay, ya quedan 15 minutos. Bueno, ¿qué otro? Excelente. Excelente. ¿Qué otro? ¿Alguien más quiere opinar sobre qué piensan de esa? ¿Esto lo habíamos visto, L? ¿Esa oración, la de me comí el bache? No recuerdo. ¿En clase la vimos? Ah, no, dijiste que era un parcial, ¿no? Es un parcial, claro. Yo creo que sí, que esto sería aceptable y agramatical porque porque un bache no se puede comer. Yo creo exactamente eso. En verdad, ¿saben qué? Estoy tratando de pensarlo, ¿no? Pero, a ver, ¿por qué sería? Yo no estoy seguro en este caso, así que discutámoslo. Tratemos de hacernos muchas preguntas, todas las que sean posibles. Desde el punto de vista gramatical, ¿no sigue acaso las...? Voy a buscar mientras tanto, ¿no? Pero, claro. Esto es como el ejemplo que te había mostrado hoy de el cielo le regaló a los platenses. O sea, según Velasco, yo creo que esto no podría ser gramatical porque no tiene sentido, pero sería más como por el lado. O sea, sería. Porque yo creo que es aceptable porque es una frase que tipo la decimos comúnmente y nosotros entendemos que comerse el bache quiere decir que pasaste por arriba un bache y bueno, que yo rompiste el auto. Pero, o sea, yo creo que por el lado de cómo está formada la oración y pensar en la parte de cómo se conjuga el verbo comer, que es alguien come algo, sí tendría sentido, pero por el lado semántico, como no se puede comer un bache, o sea, literalmente, sería por ese lado que está mal.
pero es muy confuso. Claro, mira, ahí voy a constatar con apuntes que tengo también de los teóricos. Lo semántico hace también a la gramaticalidad. Distinto es cuando... O sea, la semántica también es parte de las reglas, si se quieren, de una lengua, de la gramática de una lengua. Distinto es cuando hablamos de la lengua en uso y de esto, del contexto, de la aceptabilidad, ¿no? Pero es justamente, como decía, no me acuerdo quién, alguien había dicho que era agramatical pero aceptable. Efectivamente es así. Tengo otros ejemplos, tengo que vimos en el teórico, por lo menos los que van a los teóricos con Pascual quizás lo tengan anotado. La gramaticalidad tiene que ver con la buena formación de acuerdo a las reglas gramaticales de una lengua. Cállate que las paredes oyen no es una oración gramatical porque tiene una anomalía semántica. Las paredes no oyen. El pizarrón blanco no es blanco, no es una oración gramatical. Eso creo que serviría para responder esta última oración, ¿no? En relación, aunque ahora me olvidé cuál era, pero era... Me quedo muy atrás. Me comí el bache. Para responder la otra, por ejemplo, otros ejemplos. El docente explica algo, supongamos, ¿no? En una clase y un estudiante dice, no entendí. La oración, no entendí, también es agramatical. Le falta un argumento, pero es aceptable. En ese uso en contexto es aceptable. Podemos recuperar a qué se refiere, pero sigue siendo agramatical. La gramaticalidad depende... Todo esto se los voy a pasar igual por el grupo de WhatsApp. Es más, si quieren les paso el archivo entero, hay de todo, porque son notas de clases, de distintas clases. Por las dudas aclaro, no fui a todas las clases teóricas, sí a todas las clases prácticas, salvo una que tuve que retirarme antes, pero les va a servir. La gramaticalidad depende de la competencia, del concepto intuitivo, uso semántico, no estadístico. Es independiente de todo contexto, se piensa por reglas. La aceptabilidad depende de la actuación, condicionado por factores externos. Analizamos en contexto, se relaciona con el uso en contexto. Así que en estas dos oraciones que compartió Elena, la primera sería agramatical, porque falta un elemento, ¿no? Un argumento del verbo, y la segunda sería agramatical, porque desde el punto de vista de la selección semántica hay una anomalía, que es que, bueno, que no comemos baches, pero son aceptables las dos, podríamos decir. Contexto en el que podría ser aceptable Ana Carbó, por las dudas. Súper random el contexto que se me acaba de ocurrir, disculpen por lo random, pero bueno, es un contexto en el que podría ser aceptable, que es, no sé, que cargó balas, por ejemplo, en un revólver, en un arma, sería, no nos sonaría para nada raro, digamos, en ese contexto. Pero bueno, sigo, perdón. ¿Sería que es aceptable y gramatical porque hay una anomalía semántica? Exacto. Vera, pero el verbo comer necesita un argumento que sea algo que se pueda comer, ¿o no? O sea, en el habla cotidiana podemos entender que se diga que alguien se comió un bache, pero por ejemplo, si viene alguien más que no está familiarizado con la expresión naturalmente, le podría parecer incorrecta la frase. Total, por eso es aceptable, digamos, pero no gramatical. Creo que gramatical porque no viola ninguna regla, no sé. No, porque lo que sí, digamos, las reglas de la gramática también incluyen la semántica. ¿Ustedes recuerdan el cuadrito ese que aparece en el TP1? Creo que está incluso en el mismo gráfico de la sintaxis. A ver, no sé si lo tengo. Bueno, en el cuadro del TP1 de la sintaxis dice componente léxico, ¿no? El principio de todo. Componente sintáctico, y del componente sintáctico surgen, o hay una ramificación binaria que lleva por un lado el componente fonológico, que es como los sonoros, si se quiere, y por otro lado el componente semántico, es decir, esto es parte de la gramática, el significado. Distinto es cuando hablamos del uso en un contexto de la lengua, del uso de la lengua en un ambiente, eso, en contexto, es más sencillo, me estaba rebuscando, en contexto. Pero la semántica es parte de la gramática también, por lo tanto, si hay una anomalía semántica, está bien decir que una oración es agramatical.
Figura que la llamada... Sí. Voy a generar un nuevo link y se los voy a pasar por acá. Pero bueno, serían ambas agramaticales, pero aceptables. Las oraciones que pasó L. Dame un segundito, ¿eh? Les pasé el nuevo link por el grupo. No se desconectan igual todavía, aprovechemos estos minutos que quedan. Pero sí se los paso para que lo tengan a mano. X. Bien. Bien. Hola, en el TP 1.7 hay un ejercicio que dice, Ana la encontró la plata en la billetera. Entonces esta oración tendría una falla en la selección categorial total, porque sobra un ítem, total. Total. Ese artículo, ese determinante, la. Tengo una duda de unidad 5. Ahora vamos, esperen, ahora sí, hagamos, antes de pasar a la unidad 5, hagamos un parate a ver si a alguien más le queda alguna duda de la unidad 4. ¿Alguien más tiene alguna duda de la unidad 4? Si no, pasamos. A modo de repaso, vimos entonces categorías léxicas y funcionales. El debate, que lo remarco, para quienes estén en la comisión, en las comisiones de Claudio. El debate alrededor de si los verbos conjugados pasan a ser categorías funcionales. Yo pienso que no, que siguen siendo categorías léxicas que designan eventos. Lo que sí es cierto, esto es igual, en mi opinión, lo que yo comprendo, y como lo hemos visto en otras comisiones, pero lo que sí es cierto es que por más que sean categorías léxicas, hay algunos rasgos, por ejemplo, el de nombre de persona o la flexión verbal, que responden a las categorías funcionales desde ya, que se relacionan entre sí, pero que no por eso dejan de ser una categoría léxica. Pero bueno, en las comisiones con Velasco han visto que los verbos conjugados son categorías funcionales. Y en cuanto, bueno, a gramaticalidad y aceptabilidad, ¿no? Dijimos gramaticalidad tiene que ver con las reglas de una lengua en particular. Dentro de la gramaticalidad incluimos la semántica, incluimos el significado, digamos, por lo tanto, si hay una anomalía semántica, lo podemos considerar como motivo para analizar como agramatical una oración. Y bueno, ya si le falta un argumento o hay algún elemento de más, también, eso que tiene más que ver con la selección categorial, también podemos hablar de una oración agramatical. Sin embargo, el criterio que utilizamos para medir si es aceptable o inaceptable es otro, no tiene que ver necesariamente con las reglas, con la gramática de la lengua, sino más bien con el uso en contexto. Por eso podemos decir que estas oraciones que pasó Elena son agramaticales, pero aceptables. Bien, lo de la unidad 4. ¿Alguien más? ¿Alguna duda de la unidad 4? Bueno, entonces si les parece les propongo esto. Pasemos cambiémonos de meet y de unidad. Pasémonos a la otra videollamada y ahí arrancamos a ver unidad 5. Lo de constituyentes inconstituyentes inmediatos no lo termino de entender de la unidad 4. Ayelen. Constituyentes inmediatos. A ver. Del movimiento. Movimiento de constituyentes. Pero lo de constituyentes inmediatos no. Es la primera vez que escucho eso. No, acá, claro, segmentar constituyentes inmediatos. No, está bien.
Esto tiene que ver con... Claro, está bien, es buena pregunta. No lo vienen tomando, tengo entendido, corríjanme, igual ustedes que han visto exámenes de otras condiciones, corríjanme, pero igual lo podemos ver. Es una cuestión que tiene, con Guadalupe creo que sí. Ah, no, pero claro, con Guadalupe lo hemos visto, no ha habido parcial todavía, así que no lo han tomado. Pero una cuestión que tiene que ver con jerarquía, ahí está. Estaba buscando la palabra para buscar el apunte. Porque también, uy, claro, pasa que tengo árboles sintácticos. Bueno. Es una cuestión que tiene que ver con la teoría X barra, que es... me voy a meter en un tema... Esto probablemente no se los tomen en el parcial, pero es un tema que está bueno, es muy interesante porque de hecho es el tema que profundizamos después en gramática. Claro, sería lo de encorchetar los diferentes constituyentes. No, esto sigue siendo unidad 4, aclaro por las dudas. O sea, esto está en el TP1, de hecho, que es, recuerdan, es el punto 10 del TP1, sí, TP1, que dice segmentar los constituyentes inmediatos de los siguientes pares de oraciones aplicando las pruebas de reconocimiento, ¿no? Y la oración es, entró el profesor de filosofía del lenguaje, entró el profesor de filosofía del instituto. Ojo, es un tema que está muy relacionado con teoría X barra, no es solamente teoría X barra, es decir, les pueden llegar a tomar. Solo falta que tome eso. Bueno, les leo también el apunte que tengo. ¿Qué es una gramática? Conocer una lengua es conocer la gramática, aunque no podamos explicarlas, no alcanza con solo lo léxico, es decir, con las palabras. Hace falta conocer cómo se combinan, ¿no? Qué reglas hay en esas combinaciones. Un hablante nativo tiene una gramática incorporada, es una competencia, es su lengua I, se llama. Esto no, para lingüística es un constructo teórico. No, esto no lo... la teoría X barra es un esquema formal, explicativo. Esperen que admite personas. Claro, que le iba a tomar por encima, sí. Ah, no, pero recuerden que estamos hablando de dos temas distintos. Uno es la separación en constituyentes y otro es el movimiento constituyente. Vamos a ver la separación en constituyentes que muy probable, es muy probable. Tiene mucho más que ver con lo que se evalúa, no es que le van a evaluar esto directamente, pero tiene mucho más que ver con lo que se evalúa que el movimiento de constituyentes, que eso es un tema mucho más complejo que no creo que vayan a evaluar en ningún parcial. Pero bueno, la teoría X barra es un esquema formal explicativo de la estructura de todos los sintagmas de todas las lenguas, como bastante universal, se podría decir. Se llama X barra porque expresa un orden jerárquico, ¿no? No todos los constituyentes, no todos los sintagmas, no todas las proyecciones tienen la misma jerarquía, tienen la misma prioridad. Ahí está. Vamos a hacer así. Vamos a tratar de explicarlo más. Lo ven en Grammar 1 esto. Gracias, Ana, por prender. Y Vera, por prender sus cámaras. Vamos a tratar de explicar este tema de una manera más sencilla. Tomando algunos ejemplos acá y otros ejemplos también. Vamos a separar en constituyentes estas oraciones. Voy a dar un ejemplo que vimos también en el teórico, ¿no? En el teórico vimos este ejemplo, que es estudiante con anteojos de filosofía. Estudiante con anteojos de filosofía. Voy a copiar, le voy a pegar. Estudiante con anteojos de filosofía. ¿Qué pasa ahí? Hay una confusión en relación a qué depende de qué, o qué se desprende de qué, o qué tiene relación con qué, ¿no? Porque tenemos que ir como, esto va a sonar un poco raro porque puesto así parece no haber verbo en la oración, pero tenemos que buscar la estructura argumental de todas formas, porque hay, en verdad, un verbo, o mejor dicho, hay un sustantivo que viene de un verbo, que es estudiante. Esta es una oración agramatical, lo aclaro por las dudas porque no le puse el asterisco, pero es una oración agramatical. El sustantivo estudiante es un sustantivo derivado de un verbo que es estudiar, ¿no?
Y la estructura argumental del verbo estudiar es alguien estudia algo. Por lo tanto, eso que se estudia es parte de la estructura argumental del verbo estudiar, por más que ahora esté como sustantivo, por lo tanto va inmediatamente después, desde el punto de vista del orden jerárquico, va pegado, si se quiere, al verbo. Por lo tanto, el componente que refiere desde el punto de vista de la estructura argumental, a qué es lo que estudia, debería ir inmediatamente después del verbo. Y sería la forma gramatical, con el orden correcto, un estudiante de filosofía con anteojos. Eso en cuanto a este ejemplo. Pero ahora veamos las diferencias en estos dos ejemplos que están... Ah, bueno, esto lo vieron en clase, así que ustedes también colaboren ahora. Les mandaba. Pero entró el profesor de filosofía del lenguaje, entró el profesor de filosofía del instituto. ¿Qué sucede acá? ¿Cómo se pararían en constituyentes acá? La voy a copiar por las dudas. Igual lo tienen en el TP1, ¿no? Pero... es una. Esa es otra. Eso lo habíamos hecho en clase con Ivana. Creo que lo tengo por acá. Ahora lo busco y... Dale, sí, lo deben tener todos porque es un punto del TP, que los TP sí son iguales para todas las comisiones, así que debieran tenerlo resuelto. Pero incluso, o bueno, si se animan, sin mirar el TP, ¿qué se les viene a la cabeza? ¿O qué piensan que podría ser? ¿Cuál piensan que es la diferencia, digamos? Yo justo encontré la respuesta del TP. Porque la verdad estaba pensándolo yo y no me salía. Pero tengo que en la de filosofía del lenguaje, que es entró verbo y después es el profesor de filosofía del lenguaje todo junto y después dentro de eso un corchete en profesor y después otro en filosofía del lenguaje. Y para el otro, que era uno y que era el otro. Tipo que era entró y después todo junto. No sé si se entendió, si no lo puedo copiar en el chat. La oración entró el profesor de filosofía del lenguaje, la separa, o sea, entró el verbo, ¿no? El profesor, entre corchetes, por un lado, y de filosofía del lenguaje por el otro. ¿Así lo analizaron ustedes, Sofi? Claro, sí, como que va profesor por un lado y después filosofía del lenguaje por el otro. Ahora lo pongo en el chat por si no quedó, ¿Y el de claro. abajo todo junto? Y el de abajo, sí, el de abajo todo junto. Por un lado entró y por el otro el profesor de filosofía del instituto. Pero ahora que lo estoy pensando, siento que separar del instituto tendría más sentido. Pero no sé, estoy bastante perdida con esto ahora. Claro, yo concuerdo más con lo que acaba de mandar Vera. Con lo que acaba de mandar Vera, sí. Como que nosotros, o sea, lo separamos. En la segunda lo separamos del Instituto de Filosofía porque no afecta directamente a que el profesor sea de filosofía. Pero en la primera, que sea filosofía del lenguaje, sí tiene todo que ver como en la misma unidad, ponele. Claro, en verdad sería, el tema es, desde el punto de vista de la estructura argumental, ¿quién entró? La respuesta es el profesor de filosofía del lenguaje completo, ¿no? Después recordemos que el formado, sí, la conformación, digamos, de las combinaciones de palabras en la sintaxis es de forma binaria, ¿no? De a pares, y ahí podemos empezar a separar incluso dentro del mismo constituyente, esto que decía recién Vera, que me parece válido, ¿no? Diciendo, primero, el profesor es de filosofía del lenguaje. Pero todo eso
no deja de ser un constituyente, un argumento, todo eso entero, un argumento del verbo entrar. Lo que pasa con el segundo ejercicio me parece que es distinto en relación a que el argumento, podríamos decir, termina en que yo coincido con cómo está puesto, con cómo lo pasa. Vos, Vera, también estás con... Ah, no, vos estás con Ivana, ¿no? Ah, bien. Bueno, pero coincido de todas formas. Es decir, bueno, el verbo selecciona un argumento que es el profesor de filosofía y lo demás es adjunto, ¿no? Del instituto. ¿De dónde es el profesor de filosofía? No, no es información requerida por el verbo. Brisa, vos también estás con Velasco. Claro. No, no, es tremendo. Ya está. Cortemos acá el, el grupo de estudio porque están grabando, chicos. Ah, no, no, es tremendo. Bueno, qué complejo, porque L, ¿te acordás cómo lo vimos con Wada? O alguien que esté en la comisión de Wada, que recuerde cómo lo vimos. Y yo recuerdo que lo vimos igual que como lo pasó Vera, pero bueno, por las dudas, para corroborar, no sé si tendrán por ahí a mano los. Bien. Steffi. Ah, vos. Ah, claro, Steffi estás también en la comida. Bueno, no, no, no. Yo lo único que sí voy a decir es que yo soy Team Wada Herrera, pero hasta la muerte. Me voy a defender a muerte. Cualquier cosa que haya dicho. Pero que de las dos formas. O sea, porque el tema sería la distinción. Ah, igual pará, lo que mandó Sofi. Ah, está bien, está bien. Lo importante, igual ahí lo fundamental. Claro, yo con lo que no concuerdo de lo que mandó Sofi, no porque lo haya dicho Sofi. Si no mal recuerdo, creo que Guadalupe dijo como que podía ser, como dijo Sofía, porque puede ser el profesor de filosofía del instituto, tipo un profesor en específico. Ah, Algo bueno, así me acuerdo que dijo. igual, medio que. Porque dentro de la estructura de filosofía, no sé si entra del instituto, pero bueno, dentro de la combinación, ¿no? Pero eh, lo que sí me parece fundamental es que todo el mundo acá en este grupo de estudio, digamos, independientemente de las separaciones dentro del propio constituyente, sepan decir que el argumento del verbo entrar es todo, en la primera oración, por lo menos. Todo. El profesor de filosofía del lenguaje. También la discriminación para dentro del constituyente, pero lo fundamental es poder decir que todo eso es un argumento del verbo. En el segundo caso yo tengo mis dudas, porque creo que del instituto no es lo mismo. Yo creo que del instituto, de hecho, es un adjunto. Pero con Ivana lo han visto así y con Velasco lo han visto como que es parte. Claro. Mateo, ¿vos estás con Guada también? Comisión I. No recuerdo quién es la o el docente de la comisión. Y la segunda oración, ¿cómo la vieron? Ah, pues yo re ansioso por ahí la está copiando. Ah, con escotos, bueno, de una. Y la segunda oración, por ahí con esa hay un poco más de polémica. Ok, perdón. Ah, no, perdón, esa es la segunda oración. Claro, el profesor de filosofía del instituto. Ahí está, bárbaro. Todo como un mismo constituyente. Bueno. Ah, no, para. Claro, este es el problema. Voy a mandar de vuelta lo que mandó Sofía, pero como me parece a mí que debiera ser. Voy a usar también paréntesis.
Ahí está. Yo creo que a diferencia... Claro, no. Yo creo que a diferencia de... Es decir, que en la primera oración el profesor es de filosofía del lenguaje, todo junto, en verdad, D también sería parte de ese constituyente. Y él también sería parte del constituyente profesor, pero bueno. Y el profesor de filosofía del instituto, yo, sinceramente, del instituto lo consideraría un... No, está bien. También sigue siendo parte del argumento de entrar. Es un adjunto dentro de profesor. Pero bueno, no, está bien. Bueno, bien, no, entonces hay bastante coincidencia. Lo fundamental, igual insisto, es que puedan considerar a todo el constituyente entero, digamos, todo lo que es la unidad, como argumento de entrar. Nos metimos en un tema. Y el otro ejercicio del TP1 era este. Acá, ¿cómo analizar esos dos? La diferencia entre esos dos. Acá creo que es un poco más evidente. Yo, mientras voy poniendo cómo lo separaría yo. Todo un argumento, pero podríamos separar. Ahí está, bien. Claro, y en la segunda oración, bien, estamos todos de acuerdo. En la segunda oración sin cubiertos es un adjunto, ¿no? La única diferencia que tengo por ahí es que en la del profesor yo creo que del instituto también es un adjunto. Pero bueno. Bien, en esa todos tenemos lo mismo. Espectacular. Genial. Bueno. Ahora sí, ¿alguien quiere plantear alguna otra duda de la unidad 4? Pasamos a la unidad 5, ¿les parece? Sofi, ¿querés mandar de vuelta la pregunta que habías hecho? Porque quedó en el otro chat, me parece. Si una palabra tiene una referencia, pero es un deíctico. ¿Sería un deíctico también porque la referencia no está clara? ¿Te surgió la pregunta a partir de un texto, Sofi? Ah, eso, genial, sí, eso, espectacular. ¿Hay alguien que ya haya rendido? Ese yo no diría que seguro. En este caso sería como no sabemos, tipo en yo sabemos que es un deíctico y después en la desinencia verbal le diría que sería también personal, pero sabemos que viene del yo, pero el yo es deíctico. En ese caso, esto lo saqué de un TP, lo puedo buscar, pero, o sea, sería, en el caso de iría, habría por la desinencia verbal, habría deíctico personal, aunque sabemos que la referencia es el yo. Es como que es como un círculo vicioso. No, me trago en explicarlo. No, está bien. Yo ahí marcaría como deíctico el yo. Como indicio de persona, el yo. Y sería redundante, me parece, marcar la desinencia verbal, pero porque está explícito el sujeto, que es con el que concuerda, ¿no? Marcaría solamente el yo como índice de persona. Claro, y ahí, pero ponele en el diría, porque es pasado, ¿se podría marcar índice de ostensión? Ah, como temporal, decís. Claro, temporal. O sea, no se marcaría personal, pero se marcaría temporal. En verdad, diría no es pasado, pero... No, pasado no es, los tengo confundidos. Buena pregunta. No, me parece que no, porque... bueno, ahí entra en juego el aspecto, que es a lo que me refería hoy, de habitual, progresivo.
es un tema que van a ver también en gramática porque es bastante más complejo. Pero no, yo no pondría que es temporal. Un poco tuvimos este debate también en el grupo de estudio anterior. Yo creo que, salvo que sea bastante específica la referencia temporal, de manera que no la podamos entender, no lo consideraría un indicio temporal, pero porque podemos nosotros entender de futuro, pasado y presente, sería. Lo que pasa es que en el presente, si no estamos en el contexto de enunciación, nunca podemos entender la referencia. Pero con pasado y futuro, dependiendo el elemento al que estemos analizando, sí. Por ejemplo, si decimos mañana, claramente no vamos a entender la referencia. No falta estar en el contexto de enunciación. Pero si decimos en algún futuro, o bueno, no sé, dentro de 100 años, no es tan loco. O sea, lo podemos entender sin incluso el contexto. Pero conviene ver casos concretos. Con esto aprovecho también para decir, porque vos me habías mandado, no sé si te copás en mandar acá, me habías mandado cómo habías trabajado con un texto. Esperen, voy a leer la pregunta. Tenía la misma duda porque en las tiras de Mafalda, en la comisión B, marcamos todos los deícticos que aparecían, pero según definición solo se deben marcar los que requiere el contexto para saber a qué se refiere. Claro, hay cosas que se van a repetir y que por ahí no hace falta marcar. Por ejemplo, bueno, no todos, pero la gran mayoría de los verbos tienen referencia de número y de persona, de tiempo verbal también, según su conjugación. Si tienen la misma referencia a la misma persona, no hace falta marcar todos, con marcar uno y que se entienda que lo que desconocemos es la persona, está bien. Volviendo a lo que había preguntado a la Sofi, yo creo que sí. Yo marcaría solamente yo. ¿Tenés a mano el texto que me habías pasado? Joya. Entonces estamos tipo unidad 5, pero TP3. Alguien, mientras él pasa ese texto, ¿alguien más tiene alguna duda sobre TP3? Sobre todo sobre Benveniste, ¿no? El aparato formal de la enunciación, de ícticos, que es lo que se evalúa. Bien. Analicemos este texto, si les parece. ¿Quién diablos haría este llano tan grande? ¿Quién diablos haría este llano tan grande? ¿Para qué sirve? ¿Ahí ustedes marcarían algún deíctico? ¿Algún indicio? ¿Algún indicador? ¿En quién diablos haría este llano tan grande? ¿Para qué sirve? Esa primera parte, esas dos preguntas. ¿Alguien marcaría algo? Claro, yo me tiro más para el mismo, para marcar como de ostensión el determinante este. Pero no sé si marcaría quién, porque para mí siempre vale esta pregunta, ¿no? Para los deícticos. Es a preguntarse esta concepción de deíctico. Son palabras que nosotros solo podemos entender estando en el contexto de enunciación. Y en este caso, no estamos en el contexto de enunciación y podemos entender lo mismo que alguien que haya estado en el contexto de enunciación, ¿no? Porque quién, de hecho, justamente es una pregunta, buscando referencia. Así que creo que eso no lo marcaría como yo, como deíctico.
Sin embargo, este llano tan grande sí, porque no sabemos a qué llano se refiere. Me acuerdo, L, que habías marcado quién. Yo ahí me parece que no, que marcaría solamente este, en estas dos preguntas, ¿no? Hemos vuelto a caminar. Hemos, ¿no? No sabemos a quiénes, mejor dicho, se refiere. Lo que pasa es que ahí, por ejemplo, después sigue, dice, nos habíamos detenido para ver llover. Me parece que no hace falta seguir marcando el nos habíamos, ¿no? Porque es la misma referencia que desconocemos que está en la desinencia verbal de hemos. Creo que esto lo habían preguntado, ¿no? En relación a si hay que marcar cada... Yo les diría que no, o en todo caso, si lo quieren marcar, márquela de una manera distinta o especifiquen que lo marcan, pero que, ¿verdad? La referencia que desconocen por no estar en el contexto de enunciación es la misma, es a quienes se refiere. Hemos vuelto a caminar. Nos habíamos detenido para ver llover. No llovió. Ahora volvemos a caminar. Y a mí se me ocurre que hemos caminado más de lo que llevamos andando. Ustedes, párenme cuando... Si de última le preguntamos antes de realizar el parcial si necesita marcar más de una vez. De una, total. Buena estrategia ayer. El mi, ¿no? De lo que he leído hasta ahora, el mi me parece que también habría que marcarlo, ¿no? ¿Quién es? ¿Quién soy yo? No está clara la referencia. Así que eso habría que marcarlo como inicio personal también. Y a mí se me ocurre, si marcan a mí, no marcaría me, por ejemplo. Pero bueno, la referencia es la misma, lo que desconocemos es lo mismo. Ahora, de ostensión, a mí se me ocurre... Ahí donde está. Ahora volvemos a caminar total, pero no de ostensión, de tiempo, ¿no? Porque de ostensión es de lugar, más bien. Es un indicio más temporal. ¿Cuáles son los nombres? Indicios y modalidades. Ay, perdón, Sofi. No entendí lo que... Sí, perdón, recién ahora estoy viendo que quedó un choclo terrible y no se ve nada, porque está repasando los textos y buscando los nombres bien de cada uno de los conceptos, y como se repiten un montón de cosas y los dos autores hablan de exactamente lo mismo con nombres diferentes, me confundo bien cuál es cuál y si son lo mismo. Entonces, mi pregunta va más por el lado de ver bien cuáles son los nombres de cada uno, que usa cada uno de los autores para hablar de cada cosa. Entonces, sería de Benveniste, él habla de los índices, que vendrían a ser los, ¿cómo se llaman? Los deícticos, que serían de persona de ostensión y las formas temporales, y después habla de modalidades de enunciación, que son las interrogativas, las imperativas o intimación, las asertivas y las modalidades formales, y después Menguenó habla de deícticos, que no estoy encontrando cuáles son los nombres, o si siquiera tienen nombres, y después en modalidades está la denunciación, la denunciado de mensaje. ¿Sería así? ¿Hay uno que le pifié o...? No, ¿Cómo está es? bien. Es cierto que hay cosas que coinciden de las que hablan los dos, digamos. Vamos a centrarnos como en un tema, en un autor. Sería Benveniste, principalmente, antes incluso de los indicios, lo que fundamental que de plantear cuando hablamos de Benveniste y el aparato formal de la enunciación es esto que hablábamos hoy, Sofía, en relación a que se considera la enunciación un acto, ¿no? Un acto de apropiación de la lengua por parte del hablante, eso es fundamental.
cuando vayan a introducir a Benveniste, esto lo tienen que decir, digamos, ¿no? En relación a considerar la enunciación, la lengua en uso, digamos, como un acto de apropiación del hablante, de la lengua, perdón, por parte del hablante. Fundamental. Y además, después Benveniste va a mencionar dentro de este acto de apropiación algunas características, como por ejemplo el uso de ciertos indicios. Benveniste no llega, no, en el texto por lo menos del aparato formal de la enunciación, no los nombra deícticos, no habla de deícticos, pero sí de indicios, que nos estamos refiriendo a lo mismo, pero habla de estos indicios temporales, de ostensión o de persona, que son justamente la evidencia de esa apropiación de la lengua por parte del hablante, ¿no? Eso en cuanto a Benveniste. Ahora, si querés, en un cachito hablamos, Sofi, de lo de las modalidades, que el que más profundiza por ahí es Guénguenot. Pero eso en cuanto a Benveniste. Estos indicios que estamos analizando nosotros de lo que mandó Elena, de este texto, son esto, evidencia de un acto de enunciación, de un acto de apropiación del lenguaje por parte de un hablante. Perdón, Sofía, ahora retomo lo de las modalidades, pero quiero que podamos terminar de ver, de analizar este texto, que creo que está bueno como ejercicio. Sofía, vos habías dicho ahora, no, L, bueno, creo que las dos, incluso dijeron ahora como índice temporal, no de ostensión, recuerden que tiene más relación con lo espacial, con el lugar, pero bueno, temporal, recontra. A mí, se me ocurre mí personal, que hemos caminado más de lo que llevamos andando, se me ocurre eso. ¿Qué ocurre con ese eso? Por las dudas, lo señalo. ¿Lo marcarían como un indicio? A mí se me ocurre que hemos caminado más de lo que llevamos andando. Se me ocurre eso. ¿Lo marcarían como deíctico? ¿Es algo que ustedes no pueden entender por no estar en el contexto de enunciación, o lo pueden entender igual? Se puede entender, ¿no? Porque está la referencia, de hecho, ahí mismo. Eso se refiere a que hemos caminado más de lo que llevamos andando. ¿No? Díganme qué piensan, ¿eh? Yo no lo marcaría, sinceramente, como indicio. Pero porque creo que está la referencia ahí y que la podamos entender, aunque no estemos en el contexto de enunciación. Pero expresen también lo que opinan ustedes. Total. Bueno. Entre los que opinamos, estamos de acuerdo. Y seguimos. De haber llovido, quizás se me ocurrieran otras cosas. Este texto lo vamos a volver a analizar ahora con lo de las modalidades, porque está bueno también. De haber llovido, quizás se me ocurrieran otras cosas. ¿De ahí marcarían algo? Algo que no hayamos marcado, digamos, porque el me sigue teniendo la misma referencia, ¿no? Bueno, que no hayan dicho nada, lo voy a tomar como que no marcarían nada. Cualquier cosa volvemos. Con todo, yo sé que desde que yo era muchacho no vi llover nunca sobre el llano, lo que se llama llover. Yo ahí les comparto una... Bueno, desde que yo era muchacho, total, muy buena. ¿Cuándo? No sabemos cuándo fue eso. Pero y además yo marcaría, o bueno, mejor dicho, les comparto una duda en relación a que no sé si no marcaría,
sobre, perdón, el llano. ¿Cuál es el llano? ¿Qué llano? Yo no. Quizás nos falta, bueno, yo creo que nos falta más contexto para saber a dónde se está refiriendo. Mi opinión, insisto, ¿eh? Bueno, ahí está lo de nunca. Eso es una buena pregunta, que es también en esto que decía con lo temporal. Yo creo que nunca es algo que podemos entender siempre, eh, más allá del contexto. No, nunca, nunca, no. Insisto que acá estoy haciendo una opinión bastante personal, ¿eh? No es que hayamos hablado de esto en clase, pero no sé si marcaría nunca como un inicio de tiempo. Es decir, desde ya tienes significados temporal, ¿no? Pero no es una palabra que no podamos entender por no estar en el contexto de enunciación. En ese sentido me parece que no funciona como deíctico, ¿no? Porque podemos entender nunca, siempre, por más que no estemos en el contexto. Esa es un poco la trampa con el nunca, o con el siempre. Pero bueno, sí me queda la duda en relación a esto que les decía del llano. Del llano, perdón. Creo que en Wada habíamos dicho eso, que no sería un deíctico. Ah, bueno, no me acordaba de eso, sí que es genial. Esto del llano me queda la duda. Yo quiero decir, lo marcaría como indicio de abstención, pero porque no sabemos a dónde se refiere. En la clase de consulta con Wada nos dijo que no marquemos el nunca por lo mismo que. Ah, bárbaro. Espectacular. Bueno, genial. Mira, hasta sin. Dios, arre. Hasta sin saber que le había dicho Guada, estoy de acuerdo con Guada. No, posta que me parece alta docente. Muy crack. Una pregunta, ¿podrías explicar efecto de sentido? Porque con Guadalupe lo vimos, pero muy por arriba debido a que solo tuvimos una clase de unidad 5, claro. De hecho, mucha suerte porque en mi comisión por lo menos no llegamos a tener clase de la unidad 5. Ah, sí, no llegamos a la clase del TP4. Sí, lo del efecto de sentido tiene que ver, hoy también lo hablábamos así medio por arriba con Sofi, con que cuando hablamos de la apropiación de la lengua por parte del hablante, también estamos hablando del contexto, estamos hablando de la lengua en uso y de carga desde el punto de vista de interpretaciones, de intenciones comunicativas que son subjetivas, ¿no? Son subjetivas propias del hablante. Por lo tanto, los efectos de sentido que quiera producir con un enunciado o que reciba con un enunciado van a ser eso, específicos, subjetivos. Las interpretaciones van a ser distintas. Se refiere a eso, como a la heterogeneidad, si se quiere, de la lengua en uso, de las intenciones comunicativas, de las interpretaciones. A eso se refiere con efectos de sentido. Creo que es algo que entendemos, pero que por ahí nos cuesta un poco desarrollarlo en términos más técnicos, pero refiere a eso. No es, o sea, es tan sencillo como eso. Quieren que pasemos, quedan 15 minutos, me dice la. Sí, pero sí, pero no les no se les van a pedir así en términos tan técnicos, tan específicos. Con que puedan decir esto, por eso sí, les decía hoy, ¿no? Que cuando introduzcan a Benveniste, lo primero que tienen que decir de Benveniste es que él plantea esto de la enunciación como un acto que tiene que ver con un acto justamente de apropiación de la lengua por parte del hablante, que los indicios que podemos encontrar en los enunciados son evidencia de ese acto de apropiación, y que justamente como el hablante se hace de la lengua, vamos a poder encontrar distintos efectos de sentido que tienen que ver con las distintas intenciones comunicativas del hablante, con las distintas interpretaciones del oyente o alocutario, si se quieren poner así en términos más. Pero no, con que digan oyente va a estar bien. O del oyente. Pero no sé.
no se compliquen mucho más que eso porque es así de sencillo. Es decir, no se van a poner tan específicos como con dictum y modus. Y de Mengenó quieren que pasemos a... ¿Cuáles serían los nombres de los deícticos? Eso no se preocupen porque los que les van a preguntar sobre Mengenó va a tener que ver con la profundización de las modalidades. Con los nombres de deícticos está bien que hablen en términos de Benveniste, ¿no? De los indicios temporales, de extensión y personales o de personas. ¿Cómo se podría explicar qué es un deíctico? Es una palabra cuya referencia solo podemos entender si estamos en el contexto de enunciación. Vamos un poquito más allá, que tiene relación con eso que decía recién. Punto, ¿no? A su vez, son evidencia del planteo que hace Benveniste sobre la enunciación como un acto de apropiación de la lengua por parte del hablante. Porque en cada enunciado que emite un hablante podemos encontrar distintos indicios temporales, personales y de ostensión. Así como. Es decir, los temas son estos, ¿no? También está un poco el arte de poder relacionar e integrar todo esto al momento de responder. Pero está todo relacionado. Yo sé que parecen todos temas muy distintos, pero está todo relacionado. Hoy hablábamos con Sofía, esto de, bueno, estructura argumental, que tiene que ver con funciones sintácticas. Y clave la estructura argumental, porque ya, por ejemplo, nos va a delatar cuáles son los adjuntos de una oración. Y al momento de llegar a analizar las funciones sintácticas, ya vamos a tener eso como descartado, si se quiere. Bueno, esto que veíamos de las categorías léxicas y funcionales, como engranajes y la relación entre ambas. Bueno, todo está relacionado, así que el arte un poco es, al momento de responder en los parciales, poder integrar todo esto que están viendo, relacionarlo. Estoy olvidando. Esto me enganó, modalidades. Otro tema que vimos hoy también con Sofi. En muy poco tiempo charlamos de varios temas de estas dos unidades, de la 4 y la 5. Sobre modalidades, Mengenó habla de 3 modalidades, ¿no? De enunciación, de enunciado y de mensaje. Fundamental poder hacer esta distinción, que podemos encontrar, de hecho, en cualquier texto. Cuando hablamos de modalidades de enunciación nos referimos a cuáles son justamente las intenciones que se quieren producir sobre, o los efectos, mejor dicho, que se quieren producir sobre el oyente, ¿no? Estamos hablando de la relación social entre el hablante y el oyente, o entre el locutario y el alocutario. Y ahí podemos distinguir entre oraciones declarativas, en donde se afirma algo, ¿no? Exclamativas, donde se pide o se exige algo. Imperativas, donde se ordena algo. E interrogativas, donde se consulta, se pregunta algo. Pero siempre que hablamos de modalidad de enunciación, estamos hablando de eso, de la relación entre el hablante y el oyente. Yo esto se lo estoy diciendo muy sintético, pero igual creo que está bueno hacer el ejercicio de poder, no sé si hacerlo ahora porque no nos queda tanto tiempo, pero ahora en todo caso vemos si termino de decir esto, por ahí podemos arrancar. Pero verlo en un texto en particular, ¿no? Cuando hablamos de modalidades de enunciado, ya nos estamos refiriendo a la postura del hablante sobre su propio enunciado, ¿no? Y decíamos, hablábamos de la apreciación y de las características lógicas, ¿no? En relación a, por un lado, los grados de certeza que expresa un hablante en el propio enunciado, ¿no? Que tiene que ver más con... no me sale me sale propiedad lógica, pero no es propiedad lógica. Se me fue la palabra. Alguien que me ayude. No es propiedad lógica y apreciativa, es... modalidad, no. Bueno, claro, dentro de la modalidad, está bien. Dentro de la modalidad de enunciado están las lógicas y las apreciativas. Ahí está, por eso se me confundía. Y las apreciativas tienen más que ver con la opinión, si se quiere,
No, lo lógico tiene más que ver con el grado de certeza, con si es verdadero, con si es falso, pero lo apreciativo tiene más que ver con la opinión expresa en el propio enunciado sobre el propio enunciado, ¿no? Esto que decíamos también de, qué bueno que te haya ido bien, o afortunadamente Sofi aprobó el parcial, o lamentablemente Sofi es, bajón esto, pero bueno, ¿no? Lamentablemente habla de la postura del hablante sobre el enunciado. A eso nos referimos con la modalidad de enunciado. Y después, y esta es un poco la más compleja, pero en la que, insisto, se profundiza más adelante en la carrera, que tiene que ver con la modalidad de mensaje, que podríamos decir que tiene que ver con las alteraciones del orden canónico, del orden sintáctico de las oraciones, ¿no? Yo lo que le recomendaba hoy a Sofi es que cuando tengan que analizar una oración, un texto desde el punto de vista de la modalidad de mensaje, bueno, ahí Sofi mandó ejemplos de modalidad de enunciado, de las lógicas y las apreciativas. Pero bueno, esto que les decía en relación a la modalidad de mensaje, lo mejor para mí es tratar de pensar las oraciones en su forma canónica, ¿no? Que es lo mismo que hacemos cuando nos abstraemos y pensamos en la estructura argumental de un verbo. Es decir, bueno, a ver, comer. Alguien come algo. Bien, esa es la forma canónica, si se quiere, de una oración. Alguien come algo. Que a veces no aparece en la forma original, en la forma canónica. Que a veces aparece con un desplazamiento de algún elemento. Por ejemplo, ¿qué comiste? ¿No? En la forma canónica habíamos dicho que era alguien come algo. En este caso, ese algo, que aparece a lo último desde el punto de vista lineal de una oración, aparece a lo último, en la forma interrogativa aparece al principio, ¿no? ¿Qué comiste? Ese qué que era el algo. No sé. Yo como milanesas. Bien. Si yo te pregunto, ¿qué comiste? Milanesas, en forma de qué, pasa a estar al principio de la oración. Ese complemento pasa a estar al principio de la oración. Eso sí como una evidencia de esto de la alteración, si se quiere, del orden sintáctico. Pero creo que lo mejor, y de hecho en lo que profundiza Menguenot, es ¿cómo se llama esto? En la voz pasiva, que esto llegamos a ver un poco en las comisiones por lo menos la comisión B de WADA, ¿no? En relación a que es un tipo de movimiento de constituyentes. Esto de los estudiantes, me acuerdo que el ejemplo era este, los estudiantes dañaron las sillas del aula C214, C213 era, las sillas del aula C213 fueron dañadas por los estudiantes, las sillas del aula C213 fueron dañadas. Bien, ahí lo que va cambiando es, o lo que vamos alterando es el orden sintáctico en función de lo que nosotros queremos comunicar también, ¿no? De lo que queremos mostrar o esconder. En el caso de las sillas fueron dañadas, queremos esconder quién estuvo implicado en eso, ¿no? Pero tiene que ver con esto. La modalidad de mensaje tiene que ver con esto de la alteración, si se quiere, del orden sintáctico. En el texto de Menguenot, que está bastante bueno porque es bastante descriptivo y va bastante puntilloso, si se quiere, analiza mucho esto de la voz pasiva. Sí, Abril, resaltar u ocultar también podría ser. Sofi, ¿te molestaría pasarlo por el grupo? Así puedo. Bueno, eso sí. Y bueno, y ahora les paso mis apuntes de las clases por el grupo. En un momento del apunte van a ver que hay un tema porque yo con la descripción tengo que hacer la descripción de la cátedra, no tengo que hacer una investigación en el segundo cuatrimestre. Van a ver que algunos temas están señalados como diciendo, bueno, esto lo podría investigar. Ignórenlo, eso es un apunte más personal, pero bueno, yo se los comparto igual porque creo que les puede ser útil. Pero la parte en la que vean que dice podría investigar, ignórenlo. Pero bueno, hasta ahí, ¿no? Bueno, no dice cuánto tiempo, sí. Sí, 5 minutos. ¿Alguna consulta, duda más? De la unidad 5 creo que esto es lo fundamental, ¿no? Bienveniste en cuanto al aparato formal de la enunciación, indicios, que no les llega a llamar así bienveniste, pero podemos decirles deícticos nosotros, no lo pongamos en boca de bienveniste, y las modalidades que desarrolla más bien Menguenot. Yo tengo una duda sobre el TP3, en la consigna 3 nos pide fundamentar cuándo es enunciado de oración, ¿cómo lo justificarías? Bien. Sí, ¿no? Bueno, no lo vamos a llegar a ver ahora, no lo voy a poder llegar a explicar ahora, pero está en lo que voy a pasar, porque lo vimos con WADA.
¿Cómo se marcaría en un texto lo de las modalidades o los inicios, Abri? Modalidades. Puedes agarrar esa misma oración, poner que tenés una oración en un texto que querés analizar desde el punto de vista de una modalidad. La aislás, la volvés a copiar, si se quiere, en el punto, y a partir de ahí abajo, como desarrollás, escribís. Eso no se haga mucho drama. Con esto, lo digo así porque nos pasó ya con estructura argumental que según el docente también variaba la forma en la que lo iban analizando. Pero la que nunca falla es traer el tema del que queremos hablar y desarrollar por escrito. Eso, no hay manera de que eso esté mal, sería. Bueno, ahora les paso, porque no llegamos a ver esto que decía Sofi, de diferenciación de enunciado con oración. Ahora lo voy a pasar. Lo vimos en clase también, así que lo tengo anotado. Y cualquier cosa, me escriben. Tengan en cuenta que yo también estoy rindiendo. Ahora tengo un parcial de lengua inglesa 4, así que quizás no conteste inmediatamente, pero bueno, si tienen alguna duda, mándenme y voy a intentar, en la medida de lo posible, de contestar. Espero que les haya servido y bueno, muchos éxitos a quienes rinden mañana y el viernes. Y a quienes tengan que ir a recuperatorio, seguimos hablando que quizás más adelante podamos hacer otro mito. Pero bueno, éxitos. Hasta luego.